démosles pues, ¿cómo se sienten? Sobre. Pues sí, am, muchas gracias a todas las personas que están conectadas desde Facebook Live, a ustedes dos por tener tiempo en su día para este tipo de conversaciones. Esta iniciativa se trata de la multiversidad libertaria, que es un espacio para conversar, de debate, de formación. Y ya llevamos como 4 semanas que todos los domingos hacemos encuentros con personas que tienen una perspectiva súper interesante, no solo la pandemia del COVID, pero también sobre la situación que está ocurriendo en Nicaragua. Entonces, para esta conversación, invité a través de colaboraciones y conversaciones con Alternativa Anticapitalista para hablar sobre su propuesta, su crítica al capitalismo, su crítica a la situación en Nicaragua y para ver qué nos espera. Vamos a estar conversando por aproximadamente 40 minutos y por supuesto cualquier, cualquier pregunta que tengan la pueden escribir en el Facebook y en el Facebook y la vamos a contestar. Entonces vamos a comenzar. Muchas gracias a ustedes dos. Y la primera pregunta, pues, solo para romper el hielo un poquito, es ustedes si se quieren introducir un poquito o si quieren comenzar a hablarnos sobre qué es la alternativa anticapitalista. Bueno, gracias por el espacio y gracias a todas las personas que están conectadas y que están compartiendo también este en vivo. Alternativa Anticapitalista es una plataforma política que tiene como objetivo principal empoderar a las bases juveniles, digamos, y de vanguardia, empoderarlas a través de la discusión y la formación política, impulsar procesos asamblearios, impulsar procesos de intercambio de opiniones para dar la batalla de las ideas y desmontar un montón de narrativas que retrasan los procesos de organización popular en Nicaragua. Alternativa Anticapitalista se posiciona en principio como una plataforma en contra de la dictadura, de resistencia en contra de la dictadura, pero también en contra de los aliados que sostienen el modelo de la dictadura. Y hablamos de la élite económica, de los grandes poderes y en su efecto de los empresarios más visibles en la palestra de opinión pública. Entonces, Alternativa Anticapitalista se postula como eso, como una alternativa frente a la hegemonía de las élites políticas y de las élites económicas que combaten de forma reaccionaria las múltiples formas de organización popular, social, comunal y territorial en Nicaragua y que nosotros queremos darle vuelta. Apuntamos también a criticar los modelos de producción propios de la dinámica capitalista en Nicaragua, que se sostienen también como resultado de su relación con organismos internacionales, con empresas transnacionales y que de una u otra manera están destruyendo de forma violenta ecosistemas, hábitats, y que tienen una base en la superexplotación de cuerpos y territorios. Alternativa Anticapitalista, entonces, es una propuesta que ha presentado un programa por el cual luchar y que plantea también un método de organización de carácter revolucionario. Sí, y en ese sentido un poco también nace bajo el reconocimiento de la fuerza que tiene la población. Abril, digamos que es el ejemplo más reciente que tenemos en Nicaragua de cómo la propia fuerza de la gente movilizada y que posteriormente generó los primeros embriones de organización, que bueno, a ese fenómeno en Nicaragua le llamamos autoorganización, pero sí, fue organización, pero lo más característico que hubo fue de que también, de cierto modo, fue independiente por mucho tiempo de los poderes fácticos de los grandes capitales, y eso se demostró, digamos, de cierto modo, cómo la producción nacional se detuvo, digamos, en ese proceso hasta más del 85%, pero a pesar de ello, gracias a la organización, gracias a los métodos populares de lucha, a los métodos de autodefensa, la población, por ejemplo, no sufrió hambre, digamos, no podemos decir que hubo falta de alimentos porque
la organización que se gestó se encargó, digamos, de poder garantizar estas cuestiones mínimas. Un poco también fue el resultado de la organización que se generó a partir de las redes de solidaridad alrededor de los tranques, de los atrincheramientos, como un montón de juventudes, un montón de personas se organizaron entre sí, entre sus familias, entre sus amigos, y entre ellos gestionaron todas las ayudas necesarias. Entonces, un poco queremos rescatar eso, la independencia, organizarse independientemente de las cúpulas empresariales bajo una lógica de también de autonomía económica para poder tener una autonomía política que nos permita, digamos, desarrollar un programa profundo y una organización, y en la organización combatir también la burocracia, que es el otro germen, digamos, que nos detiene para avanzar. Y una última cosa es que Alternativa Anticapitalista se posiciona desde 3 pilares fundamentales. El primero es el internacionalismo, que más adelante vamos a desarrollar. La segunda propuesta que impulsamos y levantamos como bandera es la lucha feminista. También podemos desarrollar el tipo de feminismo que queremos impulsar. Y en tercer momento tenemos la defensa de la ecología, el medio ambiente y los distintos ecosistemas, los 3 pilares desde una mirada anticapitalista, es decir, en contra de los grandes poderes. Sí, exactamente, me encanta todo lo que están diciendo. Creo que cuando surgió la alternativa y lo comencé a leer en las redes sociales fue bien refrescante conocer que tenemos apoyo desde una izquierda anticapitalista en contra de Ortega. Creo que mucha gente en Nicaragua no asume que el orteguismo es socialista y que el orteguismo es popular y que el orteguismo tiene la hegemonía de lo que es la izquierda. Entonces, bastante de mi trabajo personalmente ha sido reclamar esta izquierda y reconocer cómo el orteguismo es una contradicción en sí de todo lo que cómo se posiciona cuando de raíz tiene una respuesta bien capitalista a todo. Y eso lo podemos ver en su relación con la empresa privada, pero también en su relación con los métodos extractivistas, con las maquilas y todo eso. Entonces me encanta que desde su origen esta alternativa se posiciona en contra del capital. Y vamos a hablar, y tenemos bastante tiempo para hablar de sus pilares y todo eso, pero quiero para las personas que están tal vez en esta conversación que quieran saber un poquito más sobre por qué anticapitalista y cómo el capitalismo en Nicaragua, si queremos hablar un poquito de cuáles, en su opinión, cuáles son las principales contradicciones del capitalismo en Nicaragua o por qué es malo. Bien, en Nicaragua la principal contradicción del capitalismo es que está impulsada por un gobierno que en su narrativa, como lo explicabas vos, se posiciona desde el socialismo y una supuesta falsa mirada de izquierda. Pero el orteguismo no se puede entender sin pensarlo desde su relación con la empresa privada y con estos modelos de superexplotación de cuerpos, de territorio, al servicio de la ganancia privada de una clase, de una casta privilegiada que utiliza toda la superestructura para naturalizar estas desigualdades y para naturalizar estas falsas conciencias. Entonces, el capitalismo, digamos, en Nicaragua es una contradicción en sí misma porque no responde a las necesidades reales de la sociedad en general, de la sociedad en su conjunto, y además porque se ha utilizado la fuerza militar y se ha utilizado deliberadamente el terrorismo de Estado para imponer estos modelos de ajuste y de estos modelos de recorte de derechos. No nos olvidemos que las protestas de abril, después de Indio Maíz, surgieron por la reforma a la jubilación que impuso el FMI y del cual Ortega es el mejor alumno. Entonces, otra de las formas perversas que tiene el capitalismo de operar en Nicaragua, digamos, es la precarización de todas las condiciones laborales. No olvidemos que en Centroamérica, Nicaragua tiene los salarios más bajos al servicio de las empresas multinacionales. Vos mencionaste las zonas francas, las maquilas, pero también tenemos otras industrias extractivistas como la megaminería, el tema del tráfico de madera,
las formas de monocultivo, de palma africana, que vienen a destruir ecosistemas, que vienen a desplazar poblaciones, a desplazar militarmente poblaciones, digamos, que históricamente y ancestralmente han sido dueñas de esos territorios. Y otra de las formas brutales del capitalismo tiene que ver con la confiscación de la participación política de las juventudes y con la condena histórica que nos han hecho a la miseria, a la pobreza, a la falta de educación, y cómo esto influye también el modelo de asociación público-privada que ha impulsado el gobierno con las grandes élites en Nicaragua, influye también en los modelos, por ejemplo, de la universidad pública. ¿Quién decide el pensum de una universidad como la UNAM, por ejemplo, y al servicio de qué está? Y no sobre las universidades públicas. Recordemos hace 2 años la UCA, la Universidad Centroamericana, cerrando espacios como el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, pues, o la carrera de Sociología, o la carrera de Trabajo Social, que tanta falta hacen en un contexto como el de ahora, ¿no? Entonces, ¿a qué responden esas políticas? ¿A qué responden esas dinámicas y desde dónde las estamos entendiendo? Y ahí otro punto que yo creo que es interesante, no creo de que Alternativa Anticapitalista sea la primera plataforma, digamos, que enarbore la lucha anticapitalista. Un ejemplo claro y concreto, digamos, fue la lucha que llevaron los trabajadores y las trabajadoras de los cañaverales de Los Pelas, como hace algunos años realizaron manifestaciones en frente del ingenio y para poder reclamar por condiciones mínimas de derechos laborales, o sea, tener el derecho a no morir por trabajar, a no contaminarte con agrotóxicos que son tan necesarios para la técnica del monocultivo, que es una técnica más del extractivismo, del modelo extractivista, que por un lado que explota los territorios, contamina los territorios, pero también hace lo mismo con los cuerpos en esos territorios. Los contamina, los explota y no tiene ninguna intención, digamos, en proteger la salud y la vida de los trabajadores, porque su intención primera y última es la acumulación de grandes capitales. Y nada, podemos ver esa contradicción también, cómo se manifiesta ahí, pero también cómo se manifiesta hoy en medio de una pandemia, y que la mayor destilería que se encuentra en Nicaragua no se pone a la disposición absoluta para poder dar respuesta a las grandes necesidades que se generan en un país como Nicaragua en medio de una crisis sociosanitaria mundial, con la producción de alcohol o otras necesidades, pero que además ayuden a soportar, digamos, la realidad laboral que existe en Nicaragua, que por un lado el 70% de la población económicamente no tiene trabajo formal, y eso tiene una explicación también desde el capitalismo, y eso tiene una salida desde el anticapitalismo que tal vez podríamos más adelante profundizar, pero quería dejar estas nociones en claro, ¿no? Desde Nicaragua. Sí, absolutamente. Creo que mencionaron bien, algo que no se habla mucho del capitalismo es que naturaliza ciertas relaciones sociales. Y creo que en cuestión del orteguismo tenemos una relación específica con sus instituciones públicas y también tenemos una relación específica con la empresa privada. Y creo que hay relaciones capitalistas adentro del orteguismo también. También creo que una palabra súper importante que ha hecho el orteguismo es esta cuestión de la privatización, pero disfrazada de socialismo. En este sentido, donde se están privatizando más espacios, más recursos naturales, en nombre de un socialismo que solo beneficia a una cúpula política y a una cúpula económica. Entonces es súper interesante comenzar a analizar el capitalismo desde cómo Ortega centraliza, privatiza y explota a la población, a los recursos y a la economía. Y otra razón, que el orteguismo nunca ha sido una amenaza para los Estados Unidos. Como dicen ustedes, el orteguismo ha seguido a pie de la letra los órdenes del FMI y ha más bien abierto las puertas para
el negocio gringo para venir a explotar a las personas a este país por nuestros recursos naturales, pero también por el trabajo barato. También es súper interesante y que tal vez más adelante lo vamos a hablar, esta cuestión de las maquilas y los sindicatos y cómo el orteguismo ha privatizado el rol del sindicato, que en vez de ayudar al trabajador a liberarse, a tener mejores condiciones de vida, más bien se han vuelto espacios de propaganda. Y esto nos abre un montón de cosas, pero quiero en nuestro siguiente paso especificar quién es la clase capitalista en Nicaragua, para recordarle a las personas que están escuchando y viendo esto de que dentro de la cúpula orteguista hay ciertas tendencias capitalistas. Esa es mi siguiente pregunta. Y también podemos hablar un poquito de la posición del COSEP y cómo se beneficia el COSEP del capitalismo y cómo se ha pronunciado desde abril del 2018. Sí, por un lado están, digamos, los capitalistas más reconocidos, lo que es fácil, digamos, de verlos porque, bueno, no tienen reparo y no dudan, digamos, nombrarse desde sus privilegios. Y están organizados, y están en el COSEP, y están en Faganic, y están en UPANIC, y están en AmCham, y están en Faganic, no sé si lo mencioné, pero bueno, digamos, son estas organizaciones de grandes empresarios. Algo curioso, digamos, esta pregunta también es de que cuando hay un rechazo, ¿no? En Nicaragua nosotros reconocemos que hay un rechazo cuando nosotros hablamos de anticapitalismo porque la gente suele relacionarlo con los negocios de emprendedurismo, lo relacionan con las pulperías, lo relacionan con la panadería, la fritanga, o sea, creen que cuando hablamos de anticapitalismo, estamos yendo contra los derechos de esas personas que están luchando para poder tener condiciones mínimas de sobrevivencia, porque ni siquiera hablemos de vivir. Cuando nosotros hablamos de anticapitalismo nos queremos referir a los grandes capitales, a los capitales que concentran enormes sumas de dinero, a los capitales que tienen grandes latifundios, los capitales que controlan monopolios de producción o que también ante esa lógica van y depredan la naturaleza. Porque de algo que estamos convencidos es que si contamina, si destruye, no puede ser considerado progreso. Un progreso, hay que hablar también de ese tipo de cosas, qué sería progreso, y estamos convencidos de que si destruye, de que si contamina el medio ambiente y los cuerpos, no podemos considerar eso progreso y tenemos que ir en contra de ello. Bueno, un poco de eso es de lo que va, lo que queremos impulsar. Claro, y otra cosa es pensar esto de los monopolios que no solo tienen que ver con los medios de producción de materias primas o de alimentos que tienen una distribución desigual, pero también de los monopolios de la comunicación, de la información, del acceso que le dan a la población para estar informada y para poder crearse un criterio y para poder decidir en contra de esta naturalización de la desigualdad. Y bueno, él me hablaba de los grandes poderes económicos, empresariales, pero también recordemos la burocracia y la burguesía a lo interno del Frente Sandinista y de dónde viene esta nueva casta o esta neoburguesía privilegiada a lo interno del gobierno. Viene del mismo proceso del 79 y de la lucha más bien no de la lucha popular, sino de la dirección que tuvo esa lucha popular y dieron desde el del 79. Entonces, ¿cómo el programa no fue realmente un programa revolucionario que rompiera en ese momento con los grandes terratenientes, con los grandes latifundios y con los grandes burgueses criollos de ese entonces, sino que al contrario se reforzaron las relaciones económicas y el intercambio y la distribución de poderes en ese sentido y después con la ejecución de la piñata, que no fue otra cosa que el robo descarado en nombre de un proyecto revolucionario que puso propiedades y medios a nombre de los dirigentes de la dirección sandinista, que hoy han utilizado esas riquezas que no les pertenecían de ninguna manera, que son ilegítimas, para volverse una casta mucho más poderosa que además está coludida con el sector empresarial
histórico, pero que además abre las puertas para las empresas multinacionales y para los organismos financieros internacionales, al servicio de generar políticas públicas que sostengan la ganancia precisamente de unos pocos por sobre la salud y por sobre la vida y por sobre el hambre de la mayoría de las personas nicaragüenses. Yo ahí solo agregar como, con esto que menciona Ariana, ¿no? Esto de la piñata fue como una especie de acumulación primaria, digamos, de estos nuevos capitalistas orteguistas, sandinistas, pero y como en la década de los 90 se empezaron a afianzar, digamos, esos acercamientos con los sectores burgueses tradicionales, con las familias agroexportadoras de siempre, y como también el orteguismo, desde su vuelta, digamos, en el 2006, rápidamente inició un rápido proceso de acercamiento todavía que terminó en un proceso constitucional en el que reconocían, digamos, a la burguesía nacional y le daban además una parte de la cuota del poder político. O sea, no solo ahora era compartir el poder económico, sino también compartir el poder político y todo lo que de eso se deriva, ¿no? Y así terminamos de ver cómo estos dirigentes de estas cámaras empresariales, antes de abril de 2018, ocupaban puestos ministeriales o ocupaban puestos claves en las instituciones del gobierno, del Estado, y bueno, que también ocuparon esas posiciones para su fin que tienen, que es incrementar sus ganancias y el capital que concentran. Y el orteguismo, bueno, además de hacer esto, se aprovecha también de la cooperación venezolana, se aprovecha también de la cooperación internacional, pero también avanza con tratados de libre comercio que vienen y precarizan todavía más las situaciones laborales, vienen y precarizan todavía más los emprendimientos que se generan en Nicaragua, porque esto de los tratados de libre comercio, de quienes se terminan beneficiando son unas pocas familias que son las accionistas más o menos importantes en las empresas transnacionales, en las grandes empresas que están en el territorio nicaragüense. Y bueno, el orteguismo también se hizo de empresas de esas, empresas de comunicación, empresas de refinería, ocupando todo el aparataje estatal. Y nosotros sostenemos que estas características, estas acciones, ponen de lejos al orteguismo y su dirección como una dirección de izquierda, sino todo lo contrario. Son unas direcciones que profundizan el modelo liberal, que profundizan el modelo extractivista y que profundizan el modelo de explotación y represión para poder avanzar en esas políticas de ajuste y hambriadoras. Sí, exactamente. Desde que Ortega comenzó su periodo en el 2006, 2007, la empresa privada generó más dinero porque tenía el consenso en el gobierno, y también se originó, como dicen ustedes, una nueva burguesía orteguista, que varios funcionarios políticos, al mezclar empresa con política, lograron cabildear en sus propios intereses. Y esa es una gran crítica al capitalismo. Cuando se combina con el gobierno, más bien existe un socialismo para los ricos, un socialismo para los burgueses, porque tienen acceso a todo, al Estado, y tienen acceso a los bancos, y tienen acceso a las leyes que pueden pacificar la resistencia, pero también logran, como dicen ustedes, profundizar el extractivismo y profundizar la brecha económica. Entonces, es súper interesante también reconocer que en el primer comunicado público que hizo Ortega en el abril del 2018, en esa mesa había un empresario gringo de una maquila. Entonces, yo nunca olvido ese momento de cuando lo vi en la televisión, de que Ortega, al comunicarse el 20 de abril o el 19 de abril o el 21 de abril, lo hace para
reconocer que los intereses económicos del gran capital van a estar protegidos por los policías y por los paramilitares, van a estar protegidos de esta insurrección. Creo que ahí en ese momento vemos los intereses de un orteguismo capitalista, un orteguismo que ocupa lo militar y lo policía para proteger sus propios espacios privados. Y, Totalmente. y esa es mi crítica también. Comparto las críticas totalmente que mencionan ustedes de que hay desde la formación jerárquica adentro de la cúpula revolucionaria en los 80 ya hay tendencias capitalistas a querer centralizar bienes privados para mantener una hegemonía económica y política en la región. Pero lo más obvio es que el orteguismo nunca ha sido una amenaza para el capitalismo local ni para el COSEP. Más bien se dan de la mano. Y el COSEP también, aunque se pinte de que apoya al pueblo, ha pacificado más de 2 años de intentos de paro laboral, de paro nacional, y ha más bien protegido sus propios intereses en Nicaragua. Sí, es importante que mencionas esto porque, bueno, yo no diría que el COSEP con su política, digamos, de paralizar la movilización y la insurrección popular haya pacificado el proceso. Me parece que muy por el contrario, lo que hizo fue generar condiciones para que la represión fuera más brutal y que se convirtiera realmente en masacre. Me parece que esto que mencionabas de Ortega saliendo amparado por los grandes empresarios multinacionales también da respuesta de cómo las grandes élites empresariales se adaptaron desde el primer momento de la insurrección popular, se adaptaron muy rápidamente a la correlación de fuerzas que estábamos generando desde las bases populares. ¿Y por qué lo hicieron? Porque la revolución es permanente y porque saben que en un caso de que la movilización social al nivel masivo que salió en 2018, aún sin una dirección revolucionaria, aún sin un programa, aún sin una conciencia política clara e ideológicamente posicionada, los empresarios sabían que si lográbamos tirar a la dictadura, que estuvimos a punto de hacerlo, hubo fuerza social de sobra, habían tranques, atrincheramiento, comités de autodefensa, solidaridad organizada nacional e internacionalmente, sino autogobiernos como el de Masaya, o sea, tremendas formas de autogestión y de la práctica política orgánica de los individuos, pero que se transforma en una conciencia más comunitaria. Los empresarios supieron muy rápidamente que si lográbamos votar a la dictadura íbamos a ir después por estas grandes castas políticas que nos condenan a la miseria. Entonces, en ese sentido, es bien violenta la idea de que hoy la representación mediatizada y legitimada públicamente de la oposición anti-Ortega sean precisamente las élites empresariales agrupadas en la Alianza Cívica y agrupadas hoy en la Coalición Nacional como el vehículo electoral para cambiar una figura presidencial, pero sostener el sistema actual. Y ahí están amparados por fuerzas internacionales legitimizadas como la OEA, que la única alternativa que plantea para salir de la crisis en Nicaragua es la salida electoral. Y nos quieren vender la idea de que el ejercicio democrático pasa por ir a unas urnas que además van a estar militarizadas, porque no hay garantías de que ese proceso se dé en condiciones libres y que Ortega es que todos los casos son peores con Ortega, y que Ortega en el caso de entregar la presidencia en unas elecciones, ¿quién nos asegura que va a entregar el poder? Entonces, lo que han hecho las élites empresariales agrupadas en la oposición anti-Ortega ha sido la práctica de la necropolítica y de la manipulación mediática, porque tienen el poder económico para poner su opinión al servicio de sus intereses, y han maniatado la forma autónoma y la forma genuina de representación y autogestión popular. Entonces nosotros nos posicionamos desde Alternativa Anticapitalista en contra de esa burocratización institucional de la resistencia social que invalida totalmente la puesta en marcha de un proyecto antisistémico, porque la oposición anti-Ortega no es una oposición antisistema,
nos quieren hacer creer que el problema es solamente Ortega, por violador, por pederasta, por asesino, por capitalista, y es cierto también, pero hay otra serie de factores que determinan la vivencia material y las condiciones de vida que tenemos las personas en Nicaragua. Entonces también criticamos a estas direcciones por falsas, por reaccionarias, por contrarrevolucionarias, por estar al servicio de sostener los privilegios de las grandes familias que han gobernado históricamente. No somos las mayorías las que hemos gobernado nunca y apuntamos a eso, apuntamos a discutir estas cuestiones para generar poder popular en las bases y para poder pensar la realidad, pero intervenirla para transformarla, y esto solo puede hacerse de forma autónoma y de forma independiente de estas grandes hegemonías del pensamiento que tienen a sus funcionarios también presentes en las mismas estructuras nicaragüenses. O sea, no olvidemos los editoriales de la prensa, que dicen que toda forma de organización que no esté agrupada en la gran coalición es ilegítima y está condenada al fracaso. Eso lo dice la prensa. No olvidemos a quienes benefician las voces de medios como Confidencial, que tiene periodistas excepcionales, pues, y que tiene fotógrafos que en Nicaragua son brutales, muy buenos, pero que su política editorial apunta hacia otra cosa, que no es la que nos beneficia a nosotros y no es lo que nosotros como jóvenes y sociedad en general, de la clase trabajadora, estudiantes, digamos, de los sectores populares, necesitamos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que entre más tiempo pasa, entre más tiempo tenemos para sentarnos y reflexionar, notamos dos cosas. La primera es todo el potencial revolucionario que ustedes han mencionado: la autonomía, la autogestión, la defensa, la autodefensa, los autogobiernos y todo el potencial que tiene el pueblo en sí para organizarse de una manera sofisticada en base a la justicia, a la igualdad, en base a la solidaridad increíble. Como dicen ustedes, logramos mover tanto acopios, tanta medicina, tanto apoyo, que logramos sostenernos a nivel nacional por varias semanas, y eso es espectacular desde una posición como la nuestra. Pero al otro lado, estamos notando esta desatisfacción total con los supuestos liderazgos que están apuntando a las elecciones, como mencionan ustedes, pero también a proteger su nueva hegemonía y a sus intereses económicos. Y lo que más me defrauda es cómo nuestra imaginación política no nos permite pensar más allá de las elecciones, encima de todo lo que está pasando, pero ya desde mayo ya habían campañas electorales. O sea, desde mayo de 2018 ya había una salida predeterminada, y eso completamente destruyó el potencial revolucionario y otra manera de hacer política, más asamblearia, más local, más directa. Y eso fue algo que a todos nos ha defraudado. Pero quiero hablar un poquito sobre algo que también hemos notado nosotros y un montón de otra gente, que ha sido esta nueva voz que ha tenido una derecha fundamentalista en Nicaragua, que ha logrado articular descontentos con Ortega, pero al mismo tiempo proteger a una empresa privada y a una tradición. En Twitter hemos notado un montón de cuentas somocistas que tienen bastante en común con Ortega, cuanto más analizamos a raíz eso. Y eso me parece un desafío para cualquier programa de izquierda en Nicaragua. Va a ser de reclamar una izquierda que Ortega tanto ha vuelto una mala palabra. O sea, decir socialismo en un espacio público con gente, y todo el mundo tiene una relación diferente. O sea, y eso es algo que me preocupa. No sé si es algo que ustedes han logrado platicar o deconstruir un poquito, ese desafío de la izquierda en Nicaragua. Sí, totalmente. Creo que es una pelea que hay que dar, sobre todo en contra de los prejuicios y sobre todo en contra de la falta de información y de educación política. Es decir, en Nicaragua hay, por esto que vos explicabas, de cómo Ortega ha logrado deslegitimar y convertir en una mala palabra el concepto de izquierda o la mirada de izquierda,
y esto se debe a que nunca ha habido realmente una práctica de izquierda en Nicaragua, más allá de las políticas asistencialistas que el gobierno de Ortega ha impulsado en la última década. Entonces, el principal obstáculo son los prejuicios. El segundo obstáculo es la falta de educación política y el tercer obstáculo es el miedo que tenemos a sentar una posición ideológica clara y a nominarnos desde ahí. Nosotros tuvimos un montón de debate antes de lanzar nuestra propuesta porque sabíamos que eso iba a pasar. Pero también nos amparamos en la experiencia de la insurrección de abril y todo lo que sucedió en abril y cómo la movilización apuntaba por un programa, aunque en un principio de forma inconsciente, a un programa de izquierda. Porque lo que no es izquierda, Miranda, es de derecha. Y la derecha ya vimos históricamente que tiene como sistema único la ganancia capitalista por sobre la vida y la salud de las personas y la naturaleza. Entonces nosotros queremos dar la pelea ideológica, queremos debatir y queremos también proponer nuevas formas de dar la batalla de las ideas, porque en Nicaragua es muy común el conflicto por no tener la habilidad y la capacidad de debatir, porque esas son también habilidades que uno entrena, ¿no? Y si no tenés los espacios para discutir, es más fácil hijueputear a alguien, es más fácil descalificar a alguien a través de la opinión personal, pero no por los argumentos políticos concretos. Entonces, nosotros sabemos que nos vamos a enfrentar con una serie de prejuicios y con una serie de limitantes que parten desde ahí, pero también vemos una necesidad, al menos en los sectores más combativos, la vanguardia, lo que quedó de abril, tiene una conciencia de que la pelea no es solamente contra Ortega y contra su falso socialismo, sino que la pelea es contra todo el sistema imperante, no desde el regreso de Ortega a Nicaragua, al gobierno de Nicaragua, sino históricamente. O sea, Nicaragua nunca ha vivido un proceso realmente democrático, ni de participación real, ni de gobierno popular. Entonces, el programa que nosotros proponemos desde el socialismo y desde la izquierda es un programa al que nadie puede ponerse en contra, porque planteamos derechos básicos, salud universal y de calidad para todo el mundo, educación universal y de calidad en todos los niveles, trabajo pleno, digno y en condiciones de bioseguridad para todas las personas, soberanía alimentaria, respeto a los pueblos originarios, contra las industrias extractivas y en defensa de la naturaleza y los recursos naturales en Nicaragua, contra la corrupción política y los privilegios de la casta política parasitaria que nunca le ha servido en nada a la sociedad nicaragüense. ¿Quiénes son los diputados en la Asamblea Nacional y qué han hecho hasta ahora? ¿Por qué seguimos pagando megasalarios en esos espacios? Otra de las cuestiones que proponemos es el tema de la organización asamblearia, la discusión popular de todas las problemáticas que como sociedad nos afectan. ¿Para qué? Para planificar socialmente, colectivamente y de forma democrática un nuevo modelo económico y un nuevo modelo político para darle salida a la crisis histórica de gobernabilidad y de ejecución de la política que tenemos las bases populares en Nicaragua. Entonces, a pesar de que hay muchos prejuicios, también hay un programa que es claro y que parte de una base que todo el mundo entiende porque le pasa por el cuerpo, porque el hambre, porque la salud, porque los medios de, digamos, tener agua potable. ¿Cómo es posible que hayan tantas comunidades rurales o incluso en la propia capital Managua que no tengan acceso a agua potable o que no tengan acceso a un alimento balanceado y nutritivo? Entonces apuntamos a eso, apuntamos a reconocer las necesidades básicas que no las van a regalar de ninguna manera, sino que hay que pelear para conquistar esos derechos. Y no vamos a ser ni tibios, ni vamos a estar con medias tintas, ni nos vamos a esconder. Este es el programa que levantamos, este es el programa que defendemos y invitamos a todas las personas que tengan esta misma convicción a posicionarse de forma revolucionaria para conseguirlo. Yo ahí agregaría una cosa a la pregunta que hiciste sobre las limitantes. ¿Cuál sería como el reto, ¿no? Y yo creo que ahí un poco, por ejemplo, Trotsky levantaba una frase que hablaba de que el problema, la crisis de la humanidad es la crisis de sus direcciones revolucionarias.
Es la crisis de quién se ha puesto a intentar amalgamar, digamos, un programa y luchar por ello. ¿Qué tipo de programa es? ¿Cómo es la organización que se propone hacerlo? Y en Nicaragua un poco eso da respuesta a por qué hoy en día hay un reflujo movilizatorio, porque para nada creemos que no es una derrota, sino más bien hay un reflujo para reorganizarse, tomar fuerza, pensar un poco más cómo podemos seguir avanzando en esta lucha, no solo con la dictadura, sino con todas estas políticas y entremados sistémicos de explotación y represión. Y bueno, las direcciones que se institucionalizaron, que se cristalizaron, un poco realmente dan respuesta a por qué nos está pasando lo que nos está pasando hoy. ¿Quiénes son esas direcciones? ¿Cuál es el programa que levantan? ¿Con quién están unidos? Y ahí es donde nosotros volvemos a decir de la importancia que tiene la independencia de los grandes sectores capitalistas, de los poderes fácticos, y esto incluye, y hay que decirlo, a la jerarquía de la Iglesia Católica también, que fue una que junto con el gobierno y junto con los sectores empresariales llamaron desesperadamente a un diálogo nacional para evitar de que el ascenso movilizatorio, organizativo que había, contenerlo y hacerlo hacia atrás, porque sabían que después podíamos venir contra ellos, como mencionaba Ariana. Que son antiderechos. Claro, entonces, eso por un lado, las direcciones. Entonces, si el problema lo podemos resumir, porque fuerza hubo, no, esto del 85% de la producción parada no lo dije yo, esto no se me ocurrió a mí, ni a la Ariana, ni a Alternativa Anticapitalista, esto lo dice Michael Healy en una entrevista en Confidencial el 30 de mayo, hora antes del ataque a las marchas, las madres, que ya sabemos el resultado dantesco que eso tuvo, y en esa misma entrevista, ¿no?, dijo de que los productores ya estaban preparados para sacar los tranques y hacer las zanjas más profundas para apoyar esta presión enorme del pueblo. Es la fecha y bueno, en realidad ya no sigo esperando, no espero nada de esa gente, aunque igual logran decepcionarme, pero evidencia, digamos, las contradicciones que hay. O sea, un poco la estrategia de ellos a través de las elecciones es cambiar la figura que concentra, digamos, hoy en día el poder político para concretamente, además de ellos tener el poder económico, tener el poder político sin ningún intermediario como Ortega, porque al final el orteguismo eso es lo que es un administrador de los privilegios de una casta política, de unas pocas familias que concentran la mayoría de las riquezas que el pueblo trabajador nicaragüense y en la diáspora, porque no olvidemos también cómo las remesas son importantes, digamos, para la economía nacional, son las que concentran, digamos, ese dinero. Totalmente. Y entonces ahí es donde se hace necesario la construcción de una organización política, de una alternativa que rompa con esta idea de la institucionalidad, que rompa con esta idea de que vamos a tener que ir a sentarnos con el dictador, con el que nos está asesinando, para que nos garantice nuestros derechos. Ninguna confianza ni en la dictadura y ninguna confianza tampoco en las direcciones que están junto con el gran capital, ni en las direcciones que se han burocratizado. Hay que construir una alternativa y hay que construir una alternativa que sea con un programa anticapitalista. Y una última cosa, Miranda, y es que una de las otras limitaciones que tenemos para posicionar nuestro programa es la resistencia a estas élites empresariales que también tienen el poder y la hegemonía sobre las armas, ¿no? Entonces, en un estado militarizado, con grupos paramilitares, con turbas que funcionan para defender a las grandes élites, hacen falta también nuevos modos de organización y de autodefensa, y hay que reivindicar el modelo de autodefensa comunitaria y territorial que vimos en 2018, que fue satanizado y que fue criticado por un montón de gente, pero que en realidad responde a la necesidad de sobrevivir y a la necesidad de hacerle frente a la violencia brutal que aplican las grandes estructuras del poder para inmovilizar la resistencia popular. Entonces, en ese sentido, falta creatividad revolucionaria y falta creatividad en nuevas formas de organización desde la clandestinidad y desde también en un primer estadio de la formación política, porque solo en la medida en que tengamos una claridad y una orientación política concretas, en esa medida que vamos a poder trazar estrategias
para impulsar un plan de acción y un plan de lucha que tanta falta hace ahora y que no podemos esperarlo de las burocracias institucionales que dicen representarnos, pero que son ilegítimas y que son directamente enemigas de nuestros derechos. Sí, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho. Siempre me ha parecido necesario reconocer la necesidad de tener instituciones públicas, pero desprivatizarlas, en el sentido de que cómo se viera una institución pública que, que, que se enfocara más en su servicio y en menos en su propaganda. O sea, ¿cómo se vería una universidad pública si en vez de generar futuros empresarios orteguistas se generara en crear conciencia social y política? O sea, creo que lo que tenemos en la izquierda es que queremos instituciones públicas que realmente protejan a las personas, pero que completamente genere autonomía en vez de generar dependencia. Porque el orteguismo, como capitalista, está generando dependencia entre pueblo y Estado, entre pueblo y orteguista, y eso lo vemos en sus instituciones públicas, y por eso hay tanto odio a la palabra socialismo en Nicaragua, porque asumen que Ortega es la definición del socialismo. Y la otra cosa es que adentro del orteguismo en sí no hay debates con otra izquierda. El orteguismo no permite debates con otras corrientes izquierdistas en Latinoamérica. El orteguismo no permite formación o capacitación política real porque se dan cuenta de que el proyecto orteguista termina siendo un proyecto capitalista que beneficia a los pocos. Entonces es importante en cualquier programa, es importante incluir esa necesidad de espacios de educación política para no recaer en un mesianismo y para no recaer en una dependencia ideológica o en una jerarquía sagrada. O sea, si el orteguismo realmente fuera izquierda, harían mucho más en el nivel de educación política para tener estas conversaciones desde las múltiples izquierdas. Y para ir ya pensando en un tema importante que que su alternativa propone, esta cuestión del internacionalismo, que están hablando sobre las remesas también, y eso entra en el internacionalismo, creo yo. Pero si me pudieran hablar un poco sobre cómo se viera un internacionalismo a nivel sur, a nivel centroamericano, porque creo que también muchos de nosotros internacionalistas, después de abril, varios de mis mejores amigos y amigas que fueron exiliados se volvieron internacionalistas en donde sea que fueron, en Europa, en los Estados Unidos, en toda Sudamérica, en Costa Rica. El internacionalismo ha también, a través de los exiliados, ha dado un apoyo inmenso a Nicaragua a nivel global. O sea, hemos logrado quitar y desenmascarar la violencia del orteguismo a un nivel internacional, pero hay que pensar en un internacionalismo más allá de la OEA también, que creo que nos parece súper importante. Pero finalicemos, antes de entrar a las conversaciones con el público, finalicemos esta cuestión de cómo definen ustedes el internacionalismo y por qué es importante para Nicaragua. Bien, solo una cosita antes de entrar de lleno en ese tema, porque mencionaste el tema de las instituciones públicas y cómo han estado, digamos, funcionando en una dinámica de corrupción y de que no privilegia realmente la función que establece. Sí. Entonces, lo que nosotros proponemos desde Alternativa Anticapitalista es que las instituciones públicas estén controladas por sus trabajadores y por los usuarios de estas organizaciones, de estas instituciones, quiero decir, y no por la línea directa del gobierno, que es mucho lo que se ha confundido, ¿no? La autonomía o por la injerencia empresarial, que se confunde realmente hasta dónde tiene alcance el poder presidencial y hasta dónde tiene alcance el poder popular en el ejercicio de construcción de instituciones a la medida de lo que necesita. Por ejemplo, con el tema de la universidad pública. Es decir, ¿qué pasaría si en el plano de empoderar a los chavalos y las chavalas, más allá de la dinámica de UNEN, que lo que ha servido es para limitar y para ralentizar los procesos de movimientos estudiantiles en Nicaragua, los estudiantes
estudiantes formaran desde su empoderamiento político un cogobierno de estudiantes, docentes y trabajadores de la universidad, con mayoría estudiantil, porque es la mayoría de usuarios de la universidad pública. Entonces, ¿cómo los universitarios pueden, a partir de este cogobierno, realmente construir un modelo de autonomía universitaria propia que no responda a la mercantilización del conocimiento para formar profesionales al servicio empresarial? Entonces, en el programa, si ustedes lo leen, van a encontrar una parte que tiene que ver con autonomía universitaria y otra parte que tiene que ver con control de usuarios y trabajadores en todas las instituciones de servicio público. Ahora, con el tema del internacionalismo, porque es un tema hermoso y súper amplio, que no es nuevo en Nicaragua. Nosotros pensemos, si querés, desde el 79 y los procesos revolucionarios de ese momento, cómo la solidaridad internacional y cómo las luchas internacionales se entrelazaron entre sí para pelear en contra de la dictadura de Somoza. Todo lo que vino después, bueno, tenemos amplio debate y amplias críticas para hacer. Entonces, a partir del 2018, el internacionalismo cobra un sentido mayor, bueno, porque nos atraviesa directamente. Recordemos que son más de 150.000 personas las que nos tuvimos que exiliar de Nicaragua, y que a partir de ahí tenés que encontrar formas de interrelación con otras personas en los otros países donde vos estás. Y cuando vos estás empezando a entablar estas relaciones, te das cuenta de que las problemáticas sociales en un país o en otro son provocadas por causas comunes, por causas que tienen una raíz común, que a grandes rasgos es el sistema capitalista global, ¿no? Pero que se refleja con una u otra particularidad en cada país. Entonces, si la burguesía internacional, si la burguesía mundial se organiza de forma internacional con el FMI, con el Banco Mundial, con la OTAN, con la OEA, que intervienen también en los procesos nicaragüenses, ¿por qué las juventudes en lucha, en resistencia, los sectores populares, los movimientos de mujeres feministas a lo largo y ancho de todo el mundo, los pueblos originarios, las juventudes precarizadas, los sectores marginados, los que nunca hemos podido tomar decisiones sobre lo público, nos tenemos que organizar también internacionalmente para dar esa pelea? No olvidemos, por ejemplo, en 2018, al tiempo que los estudiantes en Nicaragua estaban atrincherados en la universidad, en la UPOL y en la UNAM, varias veces intentaron tomarse la UNI, habían estudiantes en Colombia haciendo un paro nacional universitario, o las huelgas universitarias que se hicieron en Argentina para establecer mejores condiciones presupuestarias al servicio de las y los estudiantes. Entonces, imagínate que hubiéramos logrado unificar las luchas estudiantiles latinoamericanas en 2018, qué potencia hubiéramos tenido, qué otras reivindicaciones hubiéramos logrado. Y así con la clase trabajadora. Pensemos cómo intervienen las políticas de ajuste del FMI en todos los países, principalmente del continente americano, y en Sudamérica y en Centroamérica con mucha más profundidad. Entonces, nosotros desde Alternativa Anticapitalista hemos decidido agruparnos en una organización, en una corriente internacional socialista, que es la Liga Internacional Socialista. Tenemos presencia en 27 países, en 5 continentes, y compartimos un programa común. Es decir, somos organizaciones nacionales en los países, pero internacionalistas en la mirada. Entonces, adherimos al programa de la Liga Internacional Socialista porque propone las banderas que nosotros levantamos. La de, esta lucha interconectada a nivel global, el tema del feminismo y el tema de la defensa del medio ambiente en contra de las industrias extractivistas y contaminantes. Entonces, a partir de ahí hemos generado una serie de métodos de construcción internacional que son interesantes replicar como modelo novedoso y como modelo, digamos, creativo en otros países. Y no queríamos, como nicaragüenses, dejar de participar en este espacio, porque definitivamente nos dota de una serie riquísima de experiencias de luchadoras y luchadores en todo el mundo. O sea, estamos con un grupo de personas que están luchando, por ejemplo, en el Líbano en este momento, o en Chile, o en Turquía, o en Pakistán, o en Bielorrusia, o en Francia con los chalecos amarillos, o en España, en Australia y en todo el continente suramericano.
Entonces nos enmarcamos en esta política internacional porque creemos que solo así vamos a empoderarnos a nivel de la clase trabajadora y de las juventudes para dar un golpe de timón y darle vuelta a este sistema. Solo hay un poco agregando a esto que dice Ariana, el tema de, por ejemplo, el año pasado, el 18 de octubre, en Chile, inició un proceso revolucionario increíble, ¿no? En el Chile de Piñera, en el Chile de la Constitución de Pinochet, que todavía rige hoy en día, ¿no? El dictador. Y cómo también, cuáles son estos vasos comunicantes, digamos, que tiene ese proceso chileno con el proceso nica, porque la gente, cuando hay indicios de discutir sobre temas internacionales y queremos referirlos a Nicaragua, los relacionamos solo con Venezuela, con Cuba, como que si ese es el espectro de acción único y exclusivo en el que se encuentra Nicaragua, sino todo lo contrario. Nicaragua se encuentra inmersa en un sistema mundo que es el sistema capitalista y actúa y tiene casi las mismas recetas en todos los territorios. Bueno, ahí el FMI, como mencionaba Ariana, es un actor particular porque, o sea, recordemos el 2013 en Nicaragua con Ocupains y cómo la política que estaba impulsando el Fondo Monetario Internacional de ajuste contra los jubilados, bueno, reaccionó, hubo un movimiento y el Estado también empezó a mostrar sus primeras señas de terrorismo estatal ya en la ciudad, o sea, porque yo lo venía haciendo con los campesinos, yo lo venía haciendo con los pueblos originarios, los pueblos indígenas, con los campesinos, para avanzar sobre sus territorios y derechos, pero bueno, el FMI ha sido un actor que siempre está metido o normalmente está metido en los problemas nacionales que también suscitan grandes movilizaciones. Chile fue un ejemplo concreto y Piñera, para poder avanzar sobre esas políticas ajustadoras que inició con el aumento en el metro, un sistema de transporte que ocupa a la población y es uno de los más caros, el más caro de Latinoamérica, y que los estudiantes ocupan para ir a sus escuelas que están privatizadas y que las personas en general van a los sistemas, a los hospitales, donde para poder atenderte de algo tenés que enjaranarte, o los chavalos y las chavalas que van a las universidades y se tienen que endeudar con bancos por 40 años para poder garantizarse una educación que debería ser un derecho irrestricto para cualquier persona que quiera ocuparlo. Entonces también nos da un poco de perspectiva y nos permite, en ese sentido, entonces nos permite cuestionar si Ortega en verdad es socialista o si en verdad está enmarcado en las lógicas del capitalismo y actúa en consecuencia a eso. ¿Por qué Ortega se relaciona con el Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario Internacional da visto bueno a la gestión económica del orteguismo con el empresariado? ¿Y qué es lo que hace el Fondo Monetario en Colombia? ¿Qué es lo que hace el Fondo Monetario en Ecuador? Entonces, un poco revisar esas lógicas y el internacionalismo te permite eso. Y podríamos hacer un montón de charlas para hablar sobre el internacionalismo, Y otra cosa que me gustaría mencionar con relación a esto de conectar las luchas a nivel global es pensar, por ejemplo, en el movimiento feminista, en el movimiento de mujeres, y cómo la marea verde en esta nueva ola feminista tiene un impacto directo en las manifestaciones feministas en Nicaragua, y cómo hay una nueva vanguardia de chavalas, pero súper jóvenes, digamos, universitarias y no universitarias, que están reivindicando esta pelea por los derechos de género y los derechos de las mujeres trabajadoras. Entonces, por ejemplo, la pelea por el Ni Una Menos, frente a los homicidios, frente a la violencia de género, frente a la violencia machista que en Nicaragua tiene, digamos, implicancias y resultados que son tan nefastos, ¿no? Y cómo se conecta esto con las luchas en México, con las luchas en Argentina, por el Ni Una Menos, por el Niñas No Madres, por la educación sexual integral como un derecho, digamos, de todas las personas para decidir sobre el propio cuerpo, por el aborto legal, seguro y gratuito en el hospital, y cómo estas luchas también dan un marco de comprensión que se posiciona en contra del feminismo ONG de Nicaragua, que es un poco reformista y que es un poco también tibio, en el sentido de apostar por un modelo de reivindicación política del movimiento de mujeres y las disidencias en Nicaragua. ¿Por qué? Porque no es masiva la idea, entonces nos da miedo o les da miedo a las ONG posicionarse de forma radical en torno a estos temas, pero queremos
queremos hacer la salvedad de la vanguardia de mujeres feministas que están utilizando, en este caso en Nicaragua, el pañuelo morado y que tienen una necesidad también de conectarse y de verse reflejadas en las luchas de otros países. Argentina es un emblema de la ola verde feminista en todo el continente y creo que hay muchas experiencias que podemos debatir porque tenemos mucho que aprender para nicaraguanizar también esos métodos de resistencia y de lucha. Sí, estoy totalmente de acuerdo con la importancia de tener un análisis del sur global, de Latinoamérica, de Centroamérica, tener la capacidad de hacer conexiones con lo que está pasando en Brasil, conectar a Bolsonaro con Ortega, conectar la privatización de espacios, la minería. Y eso te permite tener un análisis más sofisticado, pero también te permite, como ustedes muy bien saben, es comenzar a crear redes de apoyo de personas, de instituciones que te reconocen por tus problemas sociales en tu país y logran conectarlo con lo que están pasando en sus propios países. Creo que cualquier exiliado sabe eso, de que se encuentra amigos en el camino de la defensa hacia la defensa de Nicaragua, pero hablando del internacionalismo en un sentido centroamericano y atando esto un poquito con la pandemia, es sumamente importante reconocer que estamos entre Costa Rica y Honduras. Y Costa Rica con Alvarado y también en El Salvador con Bukele. O sea, es importante interconectar estas luchas entre estudiantes, porque también Costa Rica ha tenido un montón de movimientos estudiantiles importantísimos que sucedieron después de abril del 2018. Y también las luchas contra las compañías mineras en Guatemala. O sea, hay que dejar de... Me gusta el internacionalismo porque rompe un poquito con un nacionalismo no fundado y un nacionalismo fundamentalista. Pues el internacionalismo te permite ver tus problemas en común con otros estudiantes, con otras mujeres, con otras comunidades. Y es lo que va a romper esta lógica de que sálvese de quien pueda, de que yo solo me preocupo por lo que pasa adentro de mi frontera imaginaria y dejo a todo el mundo que haga lo que quiera. Y creo que esta pandemia estamos notando la importancia de tener buena estructura a nivel centroamericana para colectivamente lograr enfrentar un problema como esta pandemia. Entonces, me parece súper interesante todo lo que están hablando. Hemos agregado los links de sus propuestas en Twitter y en los comentarios de Facebook. Ahorita tenemos un poquito de leer los comentarios. Hemos tenido entre 25 y 30 personas viéndonos, que me parece súper importante. Y sí, todo bien positivo. No sé si si alguien quiere hacer preguntas En lo que sale una pregunta, me Sí, si gustaría tienen poco espacio, sí. referirme a esto que decide Centroamérica y la importancia del internacionalismo y cómo hay vasos comunicantes. Primero queremos plantear algo. Creemos de que Centroamérica es una especie de nación que ha sido dividida artificiosamente por las diferentes cúpulas económicas a lo largo de la historia, que se ha unificado, que se ha separado, que se ha vuelto a unificar, que se ha vuelto a separar, pero bajo una lógica que responde, digamos, a los enfoques económicos que las cúpulas históricamente han tenido sobre el territorio. Cómo dividir el trabajo, la división centroamericana del trabajo, bueno. Pero apartando de eso, creemos que la lucha de sus pueblos están conectadas, como vos dijiste. Nos hablaste de Honduras y nosotros recordamos, por ejemplo, la lucha de Berta Cáceres, que hace un poco más de 50 meses fue asesinada por órdenes de la empresa DESA, que quería construir una hidroeléctrica en un territorio del pueblo Lenca, de la cual Berta es parte, ¿no?, de esta comunidad, y en la defensa de los derechos de esta comunidad y en la defensa por el agua, digamos, en esa lógica asesinan a Berta unos sicarios pagados por la empresa y también encubiertos por
el gobierno de turno. Y que hoy día, 50 meses después, más de 50 meses después, ninguno de los gobiernos de turno ha podido avanzar con justicia real para Berta y capturar a los Abdallah Salas, que son los responsables, digamos, más directos de esto. Y que también responsabilizamos al Estado hondureño, digamos. Y también a todos los otros estados que no se han puesto a la disposición de, por un lado, proteger la vida de los activistas medioambientales, los activistas por los derechos originarios y de todos los otros derechos, y también responsabilizamos a las empresas, ¿no?, de que avanzan contra eso. Está esto, el caso de Berta, está también como en Honduras, en abril del 2019, a un año de haber empezado el proceso insurreccional que impulsaron estudiantes y juventudes en Nicaragua junto con campesinos, bueno, toda la población. En Honduras, el Fondo Monetario Internacional en abril va y le dice a HOP de que necesita hacer ajustes en términos del sistema educativo y del sistema de salud. Y eso significaba afectar la universidad a la UNA, y eso significaba afectar el sistema de salud público, y eso, la gente, para evitar de que eso pasara, se movilizó masivamente, los estudiantes se tomaron a una, el personal médico y el personal docente marcharon juntos con el estudiantado para defender sus derechos, y HOP también, HOP también Sí. avanza, digamos, para poder avanzar con estas políticas, ocupó la represión, sacó al ejército, el ejército entró en AUNA para evitar, digamos, que este proceso siga avanzando. O el caso que voy a mencionar de Bukele, que hay una enorme simpatía, digamos, en juventud, en población en Nicaragua, pero que si nos ponemos un poco a reflexionar sobre los procesos que están impulsando, miramos cómo, por ejemplo, esto de los $300, que esto puede ser picante en esta conversación, esperemos que así sea, a ver qué críticas salen, pero por ejemplo, esto de los $300 no es más que pan para hoy, hambre para mañana, y además que no tenía ni siquiera las condiciones para garantizar un seguro y equitativo reparto de eso. Y no olvidamos, esto hay que remarcarlo, que esos $300 salen de una deuda que estés contrayendo con el Fondo Monetario Internacional, y el Fondo Monetario Internacional no le importa si nos morimos de coronavirus, si nos enfermamos en los cañaverales de los ingenios, o si nos asesinan los empresarios por defender el derecho al agua de los pueblos originarios. Lo que les interesa es mantener los privilegios de una cúpula económica internacional, garantizándose a través de sus accionistas minoritarios nacionales. Nada, un poco de esto es lo que nos ayuda el internacionalismo y cómo podemos conectar, digamos, estas luchas. Porque es necesario que nos conectemos, porque ya los capitalistas están organizados internacionalmente, bueno, necesitamos dar ese paso. Sí, estoy totalmente de acuerdo, específicamente en el modelo de desarrollo del FMI y cómo privilegian esta privatización y entienden la justicia y la prosperidad en cuestión económica en vez de cuestión orgánica y en base a la autonomía. Tenemos una pregunta aquí en Facebook, si existe una lucha entre pobres en Nicaragua en la que le... Espérate, vamos a esperar. Lo siento, hay una No, emergencia. ¿Existe una lucha entre pobres en Nicaragua en la que las élites políticas y económicas sacan ventaja? O sea, creo que el orteguismo ha intentado cooptar cualquier movimiento popular y lo ha querido volver ha querido volver la conversación una conversación de elecciones. O sea, cualquier partido político como el PLC que llegaba a las marchas e intentaba sacar su bandera, ha querido cooptar las luchas populares para su propia ventaja. Sí, a mí me parece que, digamos, las grandes estructuras, los medios de comunicación, las élites y toda esta gente lo que ha hecho es atomizar a los grupos populares, a los sectores obreros, a los sectores empobrecidos, para que olviden que la pelea unitaria es una pelea de clase. Es una pelea de clase, o sea, que no hay motivos para pelearnos por, no sé, porque uno tuvo un bono y a otro le dieron 3 láminas de zinc y a otro le dieron un chancho y una gallina, sino para tomar la conciencia de que somos la mayoría y de que hay una minoría privilegiada que se aprovecha de nuestra discordia y de nuestras difusas diferencias
para fortalecer sus propios discursos y en ese sentido paralizar la movilización de estos sectores empobrecidos en la lucha por sus derechos. Y hay otra cosa que es lo que hemos hablado a lo largo de este conversatorio, pues la falta de formación política, porque eso en todos los sentidos apunta a la emancipación de la conciencia y también a poner el cuerpo y resistir en contra de estas grandes élites que nos quieren mantener manipulados y engañados. Pues entonces puede que haya uno u otro conflicto interclasista, pero es ficticio. Es ficticio, es superficial y puede ser fácilmente desmontado con procesos de discusión y de choque de las ideas. Sí, también la cuestión de los sindicatos orteguistas que han pacificado organizaciones orgánicas de trabajadores y las han cooptado o las han burocratizado o han más bien centralizado los sindicatos, que es completamente lo opuesto que un sindicato debería hacer. Un sindicato debería de crear poder laboral y poder para los trabajadores, pero más bien solo otro tentáculo de la propaganda y la centralización del Estado que ha afectado increíblemente a cualquier trabajador que ha intentado autoorganizarse afuera de la plataforma de los sindicatos orteguistas. Es triste, Miranda, el papel que han jugado la burocracia de los sindicatos orteguistas, sobre todo, bueno, por las condiciones de falta de empoderamiento que vos mencionabas, pero sobre todo por la humillación constante y sistemática que hacen de la clase trabajadora. O sea, si vemos, por ejemplo, a las enfermeras y doctores del sistema público de salud bailando en un camión, sí, para explicarle a la gente cómo lavarse las manos, o sea, eso no es reconocer el carácter esencial que tienen estos trabajadores en la estructura social, digamos, en Nicaragua. Y lo mismo ha pasado, digamos, con otros sectores, el de los docentes. Pensemos en los cultos religiosos que hacen los docentes universitarios en los auditorios de la UNAM Managua, donde mitifican la figura de Daniel Ortega y de la Rosario Murillo y les ponen a cantar cancioncitas y entonces esto ¿qué es lo que hace? Borrar de la palestra el espíritu combativo de estos sectores obreros que se pueden sindicalizar y ser un sujeto político que intervenga políticamente en la toma de decisiones. Entonces yo critico el carácter de humillación sistémica de los sindicatos y definitivamente hay que dar una pelea ideológica para arrebatar o destruir más bien la dinámica corrupta y parasitaria de estos sindicatos y pasar a construir nuevas formas de organización obrera y popular. Yo con esa pregunta, también para aterrizarlo a algo concreto, a algo que hayamos vivido y que podamos recordar recientemente, un ejemplo concreto es el diálogo nacional, de cómo las élites se aprovechan, digamos, de los procesos movilizatorios y de luchas que la gente desencadena contra políticas de ajuste, contra políticas de represión, contra políticas hambriadoras, que fue el caso de Abril, porque el diálogo no fue que inició el 16 de mayo, ese diálogo ya se mantenía. Había un modelo constitucional de diálogo, alianza y consenso que se repartían cuotas de poder político y económico entre la cúpula del frente y las cúpulas empresariales. Y ese diálogo se rompe porque no hubo acuerdo y el orteguismo avanza con la medida unilateralmente y la gente salió a responder. O sea, la población nicaragüense salió a responder a esa política y el empresariado al ver que su socio, que su socio Ortega estaba siendo comprometido por un levantamiento popular de esa envergadura, rápidamente saca la conclusión, como mencionaba Ariana, que en algún momento ese proceso movilizatorio iba a ir en contra también de él. Porque aquello por lo cual Ortega decide ir a través de la represión para garantizárselo, son también las cosas, son también los privilegios que el gran empresariado se consigue y consolida en su con su asociación con el frente. Entonces, por eso un poco, digamos, el diálogo
se torna como una medida desesperada, que nosotros recordemos como Rosario Murillo, después del 21, llama en sus comunicaciones, viene y dice, sí, estamos dispuestos a ir a un diálogo que organice la Iglesia Católica. La Iglesia Católica todos los días dice, no, diálogo, y el sector empresarial tampoco perdió ninguna oportunidad para llamar al diálogo. Yo no recuerdo, digamos, en ningún momento, en esos primeros días, en esa semana, ninguna pancarta, ninguna cartulina que dijera queremos dialogar con Ortega para ver qué vamos a hacer. Era renuncia. O sea, era todo lo contrario. Exigíamos la renuncia y fuerza tuvimos para lograrlo, para sacar a Ortega, que es el primer paso para conseguir todo lo que necesitamos. Pero si no se logró, nosotros responsabilizamos en ese sentido a las direcciones que se pusieron, que intentaron en ese momento cooptar el movimiento y confiscan y nos meten un programa reformista, nos meten un programa adaptado al régimen, que es a través de las elecciones que no van a garantizar nada. Y si algo pueden garantizar las elecciones es la impunidad a los crímenes del orteguismo y a la continuidad de este sistema que nos trajo a vivir terrorismo de Estado, pero también a vivir todas estas condiciones actuales, en medio de una pandemia, con un Estado represor y con una oposición cómplice. Pues sí, muchísimas gracias a los dos por participar, por articular todas estas propuestas, estas críticas, esta necesidad de pensar críticamente desde la izquierda, esta necesidad de pensar críticamente desde la crítica al FMI, desde el internacionalismo, desde el anticapitalismo. Espero que en el futuro tengamos condiciones para tener diálogos en un sentido de formación política, de debates, de cuestionamiento, para que no recaigamos en reaccionismo o en fundamentalismo, para tener conversaciones honestas como pueblo y colectivamente decidir qué país que queremos. Entonces celebro bastante su propuesta y su iniciativa. No sé si quieren finalizar con algo. Están todos invitados y todas invitadas, Miranda, a conocernos, a leer el programa, a participar de las discusiones. Estamos haciendo ciclos de formación semanal de diferentes temas. Estamos acercándonos a diferentes sectores y esto es una plataforma en construcción. Cuando nosotros hablamos de un programa es porque presentamos una propuesta programática por la cual luchar, pero esa propuesta programática es un piso, no es un techo, no es una cosa escrita en piedra, sino que se puede seguir fortaleciendo en función o en el sentido de que se integren más personas, más sectores y que podamos fortalecer esta propuesta que sea de un alcance mucho más extenso, ¿no? Y bueno, no sé si querés decir algo porque me quiero despedir con una idea central. Sí, ahí solo agregar que además de estos procesos de discusión que estamos impulsando, estas 2 semanas que han pasado hemos impulsado cursos sobre marxismo que lo entendemos como una base teórica para leer la realidad, para leer estas contradicciones que el propio capitalismo genera, no como dogma, sino como una herramienta de análisis. Pero también queremos impulsar encuentros y conversatorios como más abarcativos, con muchas más personas, tanto en el corte nacional como también encontrar a los luchadores y luchadoras que están dando la pelea también contra el sistema en otros territorios como, no sé, ahorita estamos pensando en un encuentro sobre el sector salud, sobre el tema pandemia, pero con las personas que están en la primera línea combatiendo, digamos, el avance de la pandemia, y queremos hacerlo no solo con gente de Nicaragua, sino también en otros territorios como Chile, Argentina, qué pasa en España, qué pasa en Brasil. Sería interesante poder encontrar esos vasos comunicantes y ver qué aprendizajes colectivos sacamos desde la lucha que dan estos sectores, que siempre son los que están pagando la crisis, y hay que buscar darle la vuelta a eso para encontrar, digamos, sinergia en tanto el plan de lucha, pero también cómo construir un programa cada vez más enriquecido y colaborativo, ¿no? No solo desde el marco de lo nacional, sino también internacional, en este caso en la región centroamericana, que es central, digamos, que podamos unir luchas entre los pueblos. Sí, 2 cosas para cerrar. La primera es que no nos desanimemos, que hay salidas alternativas a la crisis que estamos viviendo y que la pensemos como una carrera
de resistencia y no de velocidad. Hay que impulsar estos procesos y hay que empezar a organizarnos. Y lo último que quiero decir, y esto es una opinión personal, es que reivindicamos el carácter combativo que tienen madres y familiares de Abril, porque a estas alturas ha sido uno de los pocos movimientos que no ha vendido su lucha y que no ha dejado que se confisque su bandera, y queremos reivindicar su espíritu combativo porque no creemos que Madres de Abril sean un sujeto víctima testimonial que solo sirve para legitimar un discurso, digamos, de una falsa justicia, sino que en sí mismas se posicionan como un actor político central de cara a un próximo proceso de no impunidad, de justicia, de esclarecimiento de la verdad, de juicio y castigo a los criminales, a los asesinos, a los genocidas del proceso insurreccional de abril y los meses siguientes en Nicaragua, y que reivindicamos esos procesos también de una justicia transicional y de una justicia que apunte a que estas cosas no vuelvan a suceder. Y en ese sentido quiero recordar que el 10 de mayo de 2018, un día como hoy, hace 2 años, fue asesinado Jimmy Parajón. Por todos los asesinados, por todas las asesinadas, por todos los presos políticos, no vamos a bajar ninguna bandera. Jimmy Parajón presente, ahora y siempre. Muchísimas gracias por su tiempo, por todo, y fijo los vamos a invitar a otra segunda conversación para seguir avanzando todas estas propuestas y esta necesidad de formación, y les deseo la mejor suerte en sus familiares, sus comunidades y todo. Y sí, muchísimas gracias.